¿Qué tal compañeros? Espero que se encuentren bien. En este video vamos a hacer algunos ejercicios sobre los subprogramas o subalgoritmos. Estos son una porción de código de un programa, es decir, dividir un programa en partes pequeñas. Tenemos los procedimientos que realizan una tarea específica y las funciones que es un procedimiento, pero que ésta sí retorna un valor que va a depender del tipo de función que nosotros le asignamos. Estos subprogramas se pueden recibir parámetros o datos de entrada, como ustedes lo conocen, o también no pueden recibir nada. Entonces va a depender del tipo de función que nosotros creamos. Para comprender mejor vamos a realizar dos ejercicios. Eh, Tenemos estos dos ejercicios que vamos a realizar primero el pseudocódigo y luego pasarlo a código Java. El primero dice, escribe un programa que pida un número y diga si es divisible por 2. Entonces, vamos a empezar primero con el pseudocódigo. Eh, Primero lo que debemos de hacer es analizar el problema y ver qué es lo que nos están preguntando para saber así qué es lo que debemos de hacer para llegar a ese resultado. Y también identificar qué es lo que necesitamos para llegar a ese resultado también. Entonces, primero es, podemos decir que necesitamos el número que vamos a verificar si es divisible por 2. Entonces, eh, vamos a colocar aquí que necesitamos un número. Vamos a pedir un número para el usuario. Cuando ya tenemos ese número, ya podemos verificar si es divisible por 2. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es verificar si es divisible por 2. Después ya solo debemos de mostrar el resultado al usuario y así ya le indicamos si es divisible o no. Con esto ya podemos empezar a hacer nuestro pseudocódigo. Iniciamos con el programa principal. Y a inicio le vamos a colocar divisible. Entonces, lo primero que necesitamos es un número. Necesitamos una variable para guardar ese número. Entonces, vamos a declarar una variable. Teniendo esta variable, vamos a pedir ese número al usuario. Entonces, vamos y lo debemos de guardar en la variable número. Entonces, el número va a ser igual a. Para pedir ese número, vamos a crear un procedimiento. Una función que va a ser la encargada de realizar esa tarea específica y nos debe de retornar ese número. Entonces, esa función le vamos a colocar como nombre pedir número. Vamos a llamar la función pedir número. Pedir número y no va a tener ningún parámetro. Entonces lo dejamos así. Ya teniendo el número, vamos a crear otra función que va a ser la encargada de verificar si el número es divisible por 2. Entonces, y nos va a retornar un valor booleano que nos va a decir si es verdadero o falso. Entonces, y lo tenemos de guardar en otra variable. Entonces, vamos a crear otra variable. Es divisible, no divisible. Entonces, divisible, vamos a llamar a la función que se va a encargar de
verificar si es divisible, es divisible. A esta sí le vamos a enviar parámetros. Vamos a llamar la función. Vamos a enviarlo como parámetro el número que el usuario nos va a proporcionar. Y por último es mostrar el resultado. Entonces vamos a utilizar otra función. Para esta es un procedimiento, ya que no nos va a retornar nada. Simplemente nos va a imprimir el resultado en consola. Entonces vamos a escribir imprimir resultado. Debemos de llamar la función. A esta le vamos a enviar dos parámetros, el número y el resultado si es divisible o no. Entonces, ahí estamos. Y con esto terminamos nuestro programa, pues en sí. Entonces, como podemos ver, este es un programa pequeño, y es más fácil de entender. Pero ahorita vamos a crear las funciones y procedimientos que hemos declarado aquí. El primero es pedir un número. Entonces vamos a decir inicio, pedir número, y esta no recibe ningún parámetro, pero sí debe de retornar un número. Entonces vamos a escribir en consola un mensaje pidiendo el número al usuario. Por ejemplo, ingrese el número. Después debemos de leer este número. Vamos a leer, sería leer. Vamos a declarar una variable aquí temporal que nos va a guardar ese número. Por último vamos a retornar el número. Y esto sería nuestra función que nos va a retornar el número recibido, y al momento de llamar a esta función se guardaría el número recibido a esta variable. Ahorita debemos de hacer esta otra función que será la encargada de verificar si el número es divisible por 2. Entonces empezamos con inicio, es divisible por 2, y esta sí va a recibir un parámetro. Vamos a escribir, vamos a recibir un número. Ahorita vamos a hacer la lógica para verificar si el número es divisible. Para esto vamos a utilizar este símbolo que nos ayuda a obtener el resto de la división entre dos números. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos dividir 4 dentro de 2, el resultado va a ser 2, pero el resto de esta división va a ser 0. Entonces, si tenemos el resto 0, eso quiere decir que 4 sí es divisible dentro de 2. Si, por ejemplo, tenemos aquí 9, dividido entre 2 va a ser 4, pero vamos a obtener un resto de 1. Entonces, si nosotros al obtener un resto de 1, nos indica que el 9 no es divisible dentro de 2, ya que nos daría punto decimal y no queremos eso. Queremos obtener solo enteros.
Entonces con este símbolo vamos a obtener el resto de una división. Entonces lo que debemos de hacer es declarar una variable resto donde vamos a guardar eh, el resto obtenido de la división. Entonces vamos a dividir el número o obtener el resto dentro de 2. Ya teniendo el resto, ya podemos verificar si este fue 0, entonces sí es divisible. Vamos a retornar verdadero. Pero si esto es diferente a 0, entonces tenemos de retornar falso. Entonces vamos a hacer con una estructura así. El resto es igual. Si el resto es igual a 0, entonces vamos a retornar verdadero. Del contrario, si no es divisible, entonces vamos a retornar falso. Entonces, y le damos fin, sí. Y aquí damos fin también. Entonces ya terminamos con esta función. Ya solo nos quedaría la función de imprimir resultado. Sería inicio. Aquí estamos recibiendo dos parámetros, el número y si es divisible. Entonces aquí solo verificamos qué valor trae el divisible y ese es el resultado que imprimimos. Por ejemplo, es igual a verdadero. Entonces vamos a escribir el número más número más es divisible por 2. Aquí me faltó el sí. Si no, entonces es porque no es divisible. Entonces vamos a copiar esto. Ahora digamos no es divisible por 2. Fin, sí y fin. Entonces aquí tenemos nuestros subprogramas que van a realizar este problema, van a solucionarlo. Entonces ahora vamos a pasarlo a código Java. Vamos a empezar con esto. Se public divisible. Entonces vamos a escribir el método principal.
Y primero este es el método principal, entonces vamos a declarar primero dos variables. El primero es número, que va a ser un entero. Entonces así un int número. Vamos a inicializarlo con 0. Después una variable divisible, que va a ser un booleano. Es divisible. Entonces a la variable número le vamos a asignar lo que viene de la función pedir número. Entonces sería así. Y a la variable divisible le vamos a asignar lo que viene de la función es divisible. Entonces vamos a asignar. Enviándolo como parámetro el número. Y por último vamos a imprimir el resultado. Entonces, enviando como parámetro el número y el divisible. Entonces, esto sería nuestro método main. Es bastante simple y es más entendible que si hubiéramos hecho todo la lógica aquí. Sería una función grande y costaría un poco más entenderla. Ahorita vamos a hacer esta función para pedir un número. Sería esto. Hacemos public static. Public static. Como esta es una función y vamos a retornar un valor, debemos de asignarle un tipo a esta función. Y esto va a depender del valor que vamos a retornar. En este caso va a ser un entero, entonces vamos a agregarle int entero a la función. Va a ser estático porque la función va a ser llamada desde un contexto estático también. Es decir, desde aquí de esta función principal. Entonces debe ser estático. Y un modificador de acceso que nos va a servir más para controlar el acceso de esta función. Si queremos que sea utilizado en otras clases o solo aquí, entonces si solo en esta clase sería private, para que solo pueda ser utilizado aquí. Entonces vamos a continuar. Este va a ser un entero número recibido. Aquí va a ser el system.prime. Ahora, para leer el número vamos a utilizar la librería de Java, que es Scanner. Debemos de importarlo. Scanner. Aquí debemos abrir llave. Fin, cerrar llave. Entonces, como vamos a utilizar esta librería, debemos de instanciarlo. Scanner. Vamos a poner el mismo nombre, Scanner, pero en minúscula. Es igual a un new scanner. Aquí debemos de enviarle un parámetro que es el system.in. Entonces con esta librería
nos va a servir para leer el número que un usuario ingresa. Vamos a guardarlo aquí en lo recibido, va a ser igual a scanner.nextInt. Vamos a indicarle que estamos esperando un número entero que se ha ingresado por el usuario. Y por último vamos a retornar el número. Return número. Entonces sería esto. Y es así como pasamos ya esta función a código Java. Ahorita nos toca esta otra. Que es casi lo mismo. Se haría. En inicio podemos poner public static. Como va a retornar un valor también, entonces tenemos de verificar el valor y eso sería el tipo. Va a ser boolean. Es divisible, va a recibir como parámetro un entero. Aquí vamos a esperar un entero también. Este es if. Hacer paréntesis. Entonces va a ser Java. Este es else. Entonces va a ser Java y fin sí va a ser Java. Siempre es importante ir dejando las tabulaciones para que se vea un código más limpio. Vamos a retornar verdadero, return. True. Y aquí vamos a retornar falso. Aquí vamos a cerrar ya. Entonces ya tenemos así ya la segunda función. Ya solo nos quedaría este para imprimir el resultado. Si nosotros hacemos bien lo que es ese código, ya para pasarlo a código Java ya es más rápido. Ya que ya hicimos todo el análisis, la lógica. Entonces solo sería estática. Aquí como no retornamos nada, este va a ser una función void o un procedimiento void que no retorna nada. Vamos a abrir Java. Cerrar Java. Paréntesis. Aquí cerramos este. Aquí system.print. Punto y coma. Y con punto y coma. Y aquí hemos ya terminado de hacer nuestro programa. Ahorita vamos a compilarlo. Vamos a guardar este archivo como divisiones. Se guarda en el escritorio, división.
Entonces ya. Entonces vamos a compilar ahorita. Está en escritorio. Esto. Aquí tenemos nuestro programa. Vamos a compilarlo. Ya va. Aquí es divisible, no sé. Tenemos unos errores. Vamos a ver. Es importante también saber leer los errores ya que es una de las cosas que siempre vamos a ir encontrando aquí. Aquí nos dice que nos faltó una llave. Vamos a ver. Sí, ahorita. Aquí es falso. Nos falta hacer este. False. Aquí es int y este es boolean. Y sería eso. Vamos a compilar de nuevo y aquí nos faltó poner if. Entonces sería esto. Entonces ya compiló, ahorita vamos a ejecutarlo. Así ya va. Divisible. Entonces ahorita nos pide ingresar un número, por ejemplo el 8 y nos dice el número 8 es divisible por 2. Por ejemplo, probamos con 45 y nos dice que el número 45 no es divisible por 2. Entonces, como vemos, el programa funciona. Hice este ejemplo para ver aquí varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué hice una función para pedir un número? Si esto bien lo podríamos hacerlo aquí, desde aquí, no tener que hacer todo esto. O sea, pedir un número, luego declarar una variable aquí, y después retornarlo, asignarlo a esto. Pareciera como que fuera, nos estamos complicando más, pero, por ejemplo, si nosotros queríamos saber que, que ahorita ya no sea divisible por 2 sino divisible por 3 o por 4 o por 5 y así, entonces estaríamos copiando este mismo código o este mismo método. Por ejemplo, copiarlo y luego hacerlo otra vez aquí, divisible por 3 y así. Entonces, eh, para no estar haciendo esto y alargando más el programa, copiarlo otra vez, luego divisible por 4 ya se va haciendo más grande el programa y menos mantenible, ya que son varios, se está copiando el mismo código. La única diferencia es que va cambiando este valor. Entonces, podemos hacer este programa y, por ejemplo, que el usuario ingrese los dos números, el número que quiere saber si es divisible por el otro número, entonces debe de ingresar dos números. Podemos aquí enviar el otro parámetro, por ejemplo, int indivisible. Vamos a ponerle aquí en lugar de 2, entonces ya este método ya va a ser para cualquier número, ya no sería para 2. Y en lugar de pedir escribir otra vez esto y pedir otro número para el usuario, ya solo declaramos otra variable y enviamos como parámetro, por ejemplo, indivisible también, una 0 y hacemos esto. Divisible va a ser a pedir un número.
Eh, y aquí vamos a enviar el divisible. Entonces aquí ya no sería 2, sino ya solo indicamos si es divisible o no. Y ahí sería... Entonces vamos a pedir un número o sea, dos números. Uno que va a ser el que vamos a comprobar si es divisible por el otro número. Entonces serían esos dos números. Para saber qué número es el número divisible y el otro número al que vamos a dividir, lo podemos indicar aquí, agregando un parámetro también aquí. Va a ser una cadena string divisible o no divisible. No, va a ser una cadena, va a ser el mensaje que vamos a imprimir. Entonces, ingreso un número. Entonces aquí vamos a enviar una cadena que va a ser un número al que vamos a dividir. Y aquí ingreso un número divisible. Aquí un número que vamos a comprobar si es divisible. Entonces vamos a solicitar un número que vamos a comprobar y el otro si es el número divisible. Entonces vamos a guardar y vamos a volver a compilar. Y ahorita ya podemos ejecutar. Por ejemplo, el número que vamos a comprobar es el 8. Vamos a comprobar si es divisible a 2, por ejemplo, lo que hicimos primero, el 8. Y nos indica el número 8 es divisible a 2 que estamos ahí. Entonces, por ejemplo, si queremos comprobar el mismo número 8, si es divisible por 4, ya nos va a dar el resultado de ahí. Nos dice que sí es divisible. El número 8, por ejemplo, si es divisible por 3 y nos dice que no es divisible. Entonces, como pueden ver ya, es para esto nos sirven crear estos procedimientos y funciones para poder hacer programas más mantenibles y reutilizables y no estar repitiendo código que va a hacer que nuestro programa vaya a ser más grande y va a costar más encontrar errores si es que tenemos. Entonces esto sería por este ejemplo. Ahorita vamos a pasar con el segundo ejemplo. Entonces vamos a hacer ahorita este segundo ejercicio. Siempre empezamos analizando el problema. Entonces nos dice, escribe un programa que pida una frase y escriba cuántas de las letras que tienen son vocales. O sea, primero es recibir una frase o pedir una frase al usuario. O obtener esa frase. Luego verificar si tienen cuántas vocales tienen. Por último, imprimir la cantidad de vocales que tiene o sí, imprimir en consola. Entonces, con esto ya podemos ver cuántos procedimientos o funciones podemos hacer. Empezamos inicio
A este le vamos a llamar contar vocales. Contar vocal. Vamos a declarar una variable que va a ser la encargada de guardar la frase. Frase, por ejemplo. También necesitamos un contador que va a ir guardando la cantidad de vocales que va a tener la frase. El contador. Y entonces ahorita vamos a pedir la frase. Esta vez sí lo vamos a pedir desde el método principal. Escribir. Sería ingrese una frase. Vamos a leer la frase y vamos a guardarlo en la variable frase. Posterior a eso, necesitamos ahorita recorrer la frase y así poder verificar si tiene vocal o no. Por ejemplo, si esta es la frase, debemos de irlo recorriendo uno por uno, así la I, después la N, la G, la R, la E y la S. Y ir verificando si tiene vocal. Para eso vamos a hacer la utilización de un ciclo. Vamos a utilizar el ciclo para. Vamos a instalar una variable i que va a ir recorriendo. Vamos a inicializarlo con 0. Este i va a terminar hasta que, este for va a terminar hasta que ya hayamos recorrido toda la frase. O sea que frase punto longitud debe ser menor a la longitud de esta frase. Y debemos irlo sumando uno a uno en la frase, en la variable i. Sería i más. Y ahora vamos a declarar una variable que va a guardar la letra, una letra en específica, en una posición específica de la frase. Aquí vamos a hacer el uso de una función de Java que nos retorna una letra de una cadena de caracteres en una posición específica. Por el momento vas a poner obtener letra. Y necesitamos de enviar como parámetro la posición. En este caso vamos a poner posición i, porque debe de empezar en 0 y así ir recorriendo. Sería esto. Después debemos de comprobar si es vocal o no. Entonces para eso vamos a crear una función nosotros y hacer la comprobación. El resultado lo vamos a guardar en una variable. Vamos a ver. Es vocal. No sé cómo lo llamamos. Vocal. Sí, bueno, es vocal. Y debemos de enviar como parámetro la letra. Si este resultado es verdadero, entonces debemos de ir aumentando el contador. Entonces
Tiene que ser la verificación, sí. Vocal. Vamos a poner encima. Vocal es verdadero. Es igual a verdadero. Entonces el contador se va a ir aumentando en uno. Sí, contador más. Fin, sí. De lo contrario, si el vocal es falso, no vamos a hacer nada. Simplemente terminamos el ciclo. No, simplemente pasamos a una nueva etapa del ciclo. Sería eso. Y fin para. Cuando ya haya terminado de recorrer toda la frase, terminamos el ciclo. Y ya por último imprimimos el resultado. O lo podemos imprimir directamente aquí. Creamos un momento, una función. Y enviamos el contador. Y con esto terminamos. Entonces, fin. Ahorita eso necesitamos hacer esta función y este procedimiento. Vamos a hacer esta función. Es vocal. Aquí recibimos un parámetro, una variable que es una letra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es verificar si esa letra es una vocal. Entonces vamos a hacer si letra es igual a la A, o si la letra es igual a la I, o si la letra es igual a I, es igual a o letra es igual a la O. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, vamos a retornar que es verdadero. Si no se cumple, retornamos falso. Aquí, entonces, aquí cerramos la sentencia así. Fin, sí. Y aquí terminamos esta función. Ahorita creamos esta función, imprimir resultado. Hicimos como parámetro un contador. Y escribimos el resultado. Sería la frase tiene vocales. Y con esto terminamos ya el procedimiento. Entonces ahorita vamos a pasarlo a código Java. Empezamos declarando la clase public class
importar vocal. Aquí, si nosotros queremos imprimir también la frase, podemos enviarlo como parámetro o declararlo como una variable global. Entonces, por ejemplo, la frase, vamos a hacerlo así. Tiene, sería algo así. La frase, imprimimos la frase, tiene la cantidad de vocales y vocales. Entonces, vamos a hacer el uso de una variable local para que vean también. Esa frase va a ser una cadena, entonces es string frase. Chico. Ahorita vamos a hacer el método main. Y vamos a hacer todo esto. Pero aquí es llamar. Llamar, aquí me falta llamar. Entonces, una variable contador que va a ser un entero. Porque vamos a inicializarlo con 0 para que aquí escribir una frase con system out. Para leer la frase vamos a utilizar otra vez la librería Scanner. Vamos a instanciarlo, Scanner. Y sería esto, o sea. Next line, porque es como es una cadena de caracteres lo que vas a recibir. Aquí cambiamos este por for. Este va a ser un int. La frase longitud va a ser length. Length. Esta es una función que nos va a retornar la cantidad de caracteres que va a tener esta frase. Aquí abrimos. Este va a ser un carácter lo que vamos a obtener de esta frase, entonces es un char. Ahorita la función para obtener una letra es char. Es una función de Java que nos ayuda a obtener una letra de una cadena de caracteres en una posición específica. Este vocal va a ser un booleano. Llamar va a ser esto así.
hay que hacer if vocal igual a true, o podemos dejarlo como solo vocal. Como este es un booleano, ya el if ya va a saber que va a estar verificando si este es verdadero o falso. En este caso va a verificar si es verdadero. Si lo queremos hacer que verifique si es falso, solo agregamos este símbolo que va a invertir. Entonces va a verificar si es falso. En este caso queremos saber si es verdadero. Entonces lo dejamos así. Abrimos llaves, aquí cerramos. Aquí aumentamos en 1 el contador. El fin para es cerramos llave. Y aquí llamar imprimir resultado. ¿Cómo? Aquí ya terminamos esta función. Vamos a hacer ahorita la verificación si es una vocal. Entonces hacemos lo mismo que en el primer ejercicio. Damos public static. Y como este retorna un valor, entonces le agregamos un tipo que es boolean, retorna un booleano. Y sí, va a ser un if, letras igual a esto, igual a esto. Entonces, aquí hay paréntesis. Aquí abrimos llave, aquí cerramos. Return true. Si no es else, entonces aquí cerramos llave, aquí return falso. Y aquí cerramos el procedimiento, aquí debemos dejar una llave. Ahorita hacemos este último procedimiento. Vamos a sería así. Es un procedimiento que no retorna nada, es hacer void. Este es un entero. Aquí me faltó. Este es un char. Aquí es un system. Punto y coma. Entonces con esto ya tendríamos nuestro programa listo. A ver, aquí me falta una llave. Aquí también. Aquí como ven estamos imprimiendo vocal que viene de aquí. La frase como es una variable global podemos utilizarlo en cualquier método o procedimiento. Procedimiento o función. Entonces vamos a guardarlo. Y ahí está, es contador, es con contador vocal punto ya. Vamos a compilarlo y ya va a ser. Y nos tira error. Aquí esta variable debe ser estático ya que lo estamos utilizando en un contexto estático. Estas funciones y procedimientos son estáticos, entonces esta variable debe ser estática también.
Frase.length. Aquí nos dice que allá, sí, es lo mismo. Entonces, compilamos otra vez y string static frase. Entonces, el error es que static va antes que el tipo de variable. Entonces, primero va static y después string. Inclusive podemos poner si esta variable es público o privado. Por ejemplo, privado, static string frase. Entonces quedaré así, aquí frase.length. Vamos a compilar, luego vamos a ejecutarlo. Ingresamos una frase, por ejemplo, hola mundo, y nos dice que la frase hola mundo tiene 4 vocales. Por ejemplo, ahorita ingresamos Guatemala, tu nombre inmortal. Nos dice que la frase Guatemala, tu nombre inmortal, tiene 11 vocales. Entonces, como ven, podemos usar variables globales para poder utilizarlo en cualquier método de esta clase si lo declaramos private. O podemos enviar variables a través de parámetros o como parámetros para poder utilizarlo también. Todo esto sería sobre esto de los subprogramas. Cualquier duda pueden preguntar, ya sea en el canal de Telegram o cuando me encuentren en la universidad.